Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Capítulo 24 al 27. Vamos a hacer un resumen de estos 3 capítulos, debido a que el contenido de estos capítulos es el mismo. Es la continuación del 25, donde David y Sadoc y algunos de los principales levitas, Kohanim y del ejército están organizando, poniendo o estableciendo, se podría decir así, un seguimiento de cómo es que van a ministrar dentro de ese Mishkan, dentro de esa casa, de ese Beit o Bait, de la cual se va a construir. En el capítulo anterior estuvimos hablando de esos sucesos que pasaron antes del proceso, pero David ya siendo viejo, fue y como que se dedicó todos esos años que le quedaban a tratar de darle ese último empujón al reino para adelantarle lo más que podía a su hijo Shlomo. De cuáles son los consejos más valiosos que uno le puede dar a su hijo. Y vimos cómo David le decía a su hijo algo sumamente interesante: que guardara los mandamientos sobre todas las cosas y que obedeciera al Eterno, que fuese valiente y fuese esforzado, que se esforzara y fuese valiente. Dentro de esas palabras me llamó la atención una versión que dice que David le dice a Shlomo que estaba orando por él para que su corazón fuese constante. Y traigo esto como introducción porque de lo que vamos a estar hablando, pues yo considero que toda la escritura también nos trae ese mensaje. El mensaje de que nuestro corazón sea constante. Que nuestro corazón sea un corazón, como dicen también en las versiones, perseverante. Porque todos sabemos que en este peregrinar en el cual nosotros estamos, de la mano de nuestro Rey, el Mesías Yeshua, siguiendo sus pisadas, sabemos que en muchas ocasiones Él se tiene que detener, si se podría hablar de una manera ilustrativa, se tiene que detener como el Padre se detiene cuando el Hijo se cae. De momento nos caemos y se detiene el Mesías a fortalecernos para que nos levantemos. Cuando de momento se nos salimos de las manos y queremos nosotros crear nuestras propias huellas, nuestro propio camino, y el Mesías viene y tiene que corregirnos, exhortarnos, amonestarnos por medio de la palabra para que nosotros nos volvamos al camino y lo cojo no se salga, sino que se enderece. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros reconocemos que más complicado se nos hace es
tener un corazón constante. Y cuando hablo de un corazón constante, no estoy hablando de que estamos entrando y saliendo, que de esa cultura, ¿verdad? Lamentablemente también dentro de muchas denominaciones que, ay, me aparté del Señor. Y de momento, ay, ahora estoy otra vez. No, no, esa constancia de que con el mismo fervor, con el mismo amor, con el mismo anhelo, con el mismo deseo que nosotros comenzamos a servir al Todopoderoso, se mantenga. Sabemos que eso, por lo menos de lo que yo he visto, todavía no he visto una persona así, constante. Seguimos sirviéndole al Todopoderoso con fuerza, sin fuerzas, con problemas, como dicen, sin problemas, todo, porque sabemos que de Él somos y para Él vivimos. Él nos ha dado la vida. Pero el mensaje es para aquel que se crea firme, mire que no caiga. Shlomo es un buen ejemplo de eso. Cómo subió hasta la cima de su vida espiritual, igual David, y el corazón no fue 100% constante ante el Eterno. De David se le señala que fue un corazón conforme al corazón del Todopoderoso, pero falló con lo de Bet-Sheba o Bet-Sabé. ¿Por qué? Porque aquel que se cree que esté firme, mire que no caiga. Y nosotros tenemos que aprender de estos errores y de estos aciertos para nosotros comenzar o seguir examinándonos a nosotros mismos. En el capítulo 24, la continuación es de cómo David sigue distribuyendo a las diferentes casas de los levitas para darles las funciones que iban a ejercer dentro del Mishkan. Y una de las cosas que me llama la atención es que puede ser que yo me haya equivocado, soy un ser humano, pero dentro de lo que estudié, dentro de lo que vi, no vi el nombre de Uza. Ese Uza que fue el que con todo el anhelo y el deseo quiso tocar el arca para que no se cayera. Luego vimos cómo David aprendió de eso y dijo, es que lo hicimos mal. Los que tienen que llevar el arca tienen que ser los levitas. Aquí en estos capítulos, dentro de las distribuciones que se dan, también se menciona a la casa de Obed-Edom. Eso sí se menciona, la casa de Obed-Edom, que eran levitas, que fue a donde se llevó el arca. Una vez no se pudo ejecutar esa propuesta o esa travesía de la cual David quería llevar el arca hacia Jerusalén. Pero me voy a enfocar en varios versos que están en el capítulo 26, porque en el capítulo 24 y 25 habla sobre los nombres de las cabezas de los que iban a estar a cargo, de la distribución, cuál era lo que realmente ellos querían, era lo que les tocaba hacer. Pero en el 25, pero en el 26, capítulo 26 de Primera de Crónicas, en el verso 13 y 14, dice algo
sumamente interesante que creo que vale la pena resaltar. Me llamó mucho la atención, me hizo un clic automáticamente. Leí esta parte. ¿Por qué? Porque es importante estudiar la escritura. A veces en el trabajo, donde trabajo, me preguntan, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Y yo no sé qué responderle. ¿Saben? Cuando digo no sé qué responderle es porque honestamente, yo no lo digo ni por jactarme ni nada, sino me preguntan, tengo que decir la verdad, no, tampoco me voy a hacer la falsa humildad de, no, uno dice lo que es real, lo que es real, sí, no. Y le dije honestamente, le dije, mira, yo no te puedo decir cuántas veces he leído la Biblia porque no las he contado. Lo que sí te puedo decir es que la he leído varias veces. Ya yo he leído la Biblia varias veces. La he leído leyendo la Biblia, la he leído estudiando la Biblia, la he leído en porciones en donde estoy buscando una respuesta sobre algo. Y voy a los libros como tal, que me he tenido que leer un libro específico o 4 capítulos completos y dentro de esa práctica he terminado leyendo toda la Biblia. Que me la sé de memoria, no me la sé de memoria, pero obviamente ya uno tiene se podría decir, esa intuición, ese tacto de cuando dicen algo, uno decir, sí, yo sé que eso lo dice la escritura. Lo más seguro tal vez no me voy a acordar en qué parte específica, qué verso, qué capítulo lo dice, pero sí sé que lo dice y tal vez puedo decir, sí, sé que está en tal libro o lo dice tal profeta o X o fue dentro de este suceso, dentro de este contexto, podría ser. Y traigo esto para animarlos porque cuando uno estudia la escritura, y este es el pan diario de cada uno, diariamente, uno se ejercita en eso y cuando uno la está reestudiando o volviendo a estudiar, uno pareciera que está estudiando la escritura, pero te está trayendo una enseñanza adicional, no diferente, adicional a la cual ya tú aprendiste. Cosas de las cuales tú anteriormente no te habías enfocado o no lo habías visto, no lo habías aprendido y ahora estás volviendo a reestudiarla y sigues aprendiendo. Y en esta parte en la cual estoy estudiando la escritura otra vez y utilizando también el estudio para los videos que estoy haciendo de esta parte de Primera de Crónica, la estoy estudiando y lo que me está llamando mucho la atención es esa enseñanza de, de, de ir conociendo a los personajes e ir entendiendo la profecía basado en esos personajes. Y me explico. A que cuando leemos, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, o el de Jeremías, o el de Ezequiel, alguno de ellos, y escuchamos que dice, y el Señor le dijo a X persona, a Jeremías, por ejemplo, o a Ezequiel, o a Isaías, dile, ves allí al pueblo de Israel y dile esto y esto. Cuando uno estudia todas estas partes de las genealogías de cada una de las casas paternas de las tribus de Israel o
en este caso de la tribu de Leví, y después uno va y estudia esa parte de las profecías, uno dice, ya yo sé a quién se lo está diciendo. Porque a veces nosotros, pues obviamente, pues damos por sentado, ay, se lo dijo Israel. Sí, pero cuando tú entiendes a qué parte de Israel se lo está diciendo, tú comprendes mejor, sabes mejor el contexto de lo que está pasando y sabes realmente de que esa palabra del Todopoderoso cuando dice que siempre habrá un remanente es porque siempre hubo un remanente y que cuando dice la tribu de Judá, lo más seguro lo está generalizando, pero se está refiriendo específicamente a una casa que tal vez fue la que llevó o la que influenció a que todas las demás cayeran en ese pecado. Y esto es lo que pasa en esta parte de Primera de Crónicas, capítulo 26, 12, 13 y 14, donde habla sobre una de las casas de la tribu de Leví y cuál es su función, y automáticamente me conectó a, oh, y por eso vuelvo y recalco, la enseñanza principal es que nosotros nos veamos en este ejemplo para que aquel que se crea que esté firme, porque a veces nos sentimos así. No, yo le sirvo al Todopoderoso, yo me levanto con una alegría y con un gozo impresionante. Nadie me va a hacer caer, y de momento comenzamos a creernos y a descuidarnos, porque nos creemos que aunque yo no haga ciertas cosas que nos demanda la Escritura para que nos mantengamos ejercitando los dones que nos ha dado, yo no, eso a mí no me va a minimizar. Y con ese truco viejo, como decimos acá en nuestro país, comenzamos nosotros a minimizar las artimañas y a ignorar las maquinaciones del adversario. Y cuando venimos a ver, estamos ya en una situación bien vulnerable. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 26, versos 13 y 14, como estamos acostumbrados a leerlo en hebreo y luego lo traducimos al español. Dice, Vayathilu Gorlot que Katan que Gadol Leveid Abothem o Abotem Lesha'ar Vesha'ar. Y echaron suerte así del pequeño como del grande para la casa de sus padres, para la puerta o de cada puerta. Vayafel y cayó Hagolot, Hagoral, Mizrahen, Leshalmiyah. Y cayó la suerte para el oriente o hacia el norte, para Shelemiyah. Ve Zaharia, Benú, y para Shelemía y para Zacarías su hijo, Yeaet, Be Zehel, Afilú, Garolot, Beyalze, Goral, Zavom. Y Zacarías su hijo, su consejero, un consejero entendido, y echaron suerte, y salió la suerte para el Zavón, para el norte, hacia el norte. Y, ¿verdad? Aunque no vamos a hablar de él, pero en el 15 dice que para Obededón, la parte que le tocó de la puerta fue la parte del sur. Para Obededón, la parte del sur. Para Shelamiyah y Zacarías, la del oriente
norte, del norte. La puerta del norte del Mishkan, de la casa del Todopoderoso, iba a ser, se le delegó e iba a ser sobreguardada, cuidada, administrada en todo lo que tenía que ver y se iba a ejercer en esa parte del norte para estos levitas y Kohanim. Shelemiah y Zacarías. Y automáticamente, cuando yo leí esta parte de la puerta de la parte del norte, yo paré. Paré y me quedé reflexionando y dije, Padre amado, la parte del norte. Y me estás diciendo que esa parte del norte le tocó a un hombre que era Segel, un hombre entendido, un hombre que daba, o sea, una persona sabia en todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas. Sin embargo, mira lo que sucede años después, porque sabemos que lo más seguro no fueron ellos, sino tal vez su descendencia. Pero eso nos ayuda a entender que aquel que se crea firme, mire que no caiga, que hoy puede estar sumamente en su top espiritual y luego no saber cómo transmitírselo a sus hijos o uno mismo llegar a un momento en el cual ya le pase como a Shlomo, que no necesariamente tienen que ser las mujeres, sino dentro de la vida espiritual de uno. Esto automáticamente me llevó a las visiones que se le dieron a Ezequiel. Ezequiel fue un profeta del cual el Todopoderoso llamó, ungió y lo llevó a llevarle un mensaje a esa parte de Judá, en Jerusalén, a esos Kohanim, a esos Leviim y a esas personas que estaban en medio de ese cautiverio y todavía el Mishkan no se había encendido del todo, pareciera. Y Ezequiel era parte de la casa de Leví. Casi todos los profetas eran levitas. Y dentro de todas las visiones que se le da a Ezequiel, son el Todopoderoso mostrándole la verdadera cara de estos levitas. No lo que aparentaban, sino lo que realmente eran. Y esto es otra de las cosas que yo he estado aprendiendo dentro de cómo entender el lenguaje bíblico. Y muchos de estos lenguajes bíblicos nos enseñan a nosotros que cuando el Todopoderoso dice, por ejemplo, que el Eterno dentro de la Escritura relata y dice, este pueblo ha dicho que yo no los quiero. No es realmente que está diciendo que yo no los quiero, que los he abandonado, no. Es que con sus acciones muchas veces es lo que están demostrando. O, por ejemplo, como dice en Jeremías, por ejemplo, en Jeremías que dice, yo llamé a este pueblo, le dije, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Y dijeron, no andaremos. No necesariamente es que el pueblo respondió abiertamente al profeta, no les haremos caso al Señor. No, ellos seguían diciendo que el Todopoderoso era el Dios de ellos. Lo único que con sus acciones demostraban realmente que ellos no querían caminar en el camino. Con sus acciones. Es como poner un ejemplo.
El día de ayer eh, era un día, lamentablemente, que el mundo lo coge para seguir la corriente tradicional de cosas de las cuales nosotros hemos entendido que bíblicamente no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. El bíblico viene de una tradición que es contraria a lo que el Todopoderoso nos ha ordenado y que el Eterno nos ha dicho que eso no debe ser parte de nuestra vida. Imagínense una persona que entienda eso, entienda que eso no le agrada al Eterno, entienda que no estoy hablando de los que están en ignorancia. Los que están en ignorancia, pues hay que orar para que el Todopoderoso le abra los ojos y lo pueda entender. Pero imagínese una persona que entienda, que sabe, oye, esto viene del paganismo, es verdad, yo estudié esto, me lo dijeron, me lo explicaron. Y que esa persona diga, yo sé y reconozco que esto no tiene nada que ver con la vida del creyente, no es parte o no debería ser parte de nuestra vida diaria espiritual y no tiene cabida en nuestra vida. Imagínense una persona que diga, yo amo al Todopoderoso, entiendo que eso no le agrada al Eterno, pero, y empiecen los pero, y lo veamos participando en eso. Pues él no está diciendo, o la persona no está diciendo abiertamente que no quiera al Eterno. Pero como el Eterno revela lo que hay en su corazón, está diciendo, esta persona yo le digo, andad por el camino, y me ha dicho, no quiero andar. ¿Por qué? Porque por más que sabe lo que no debe de hacer, lo sigue haciendo. Y Ezequiel fue un profeta en donde se le reveló la hipocresía, si se podría decir así, que había dentro de su casa, dentro del Mishkan, dentro del templo. Ezequiel capítulo 8, leemos lo que se le dice a Ezequiel. Dice, en el año sexto, en el quinto día del mes sexto, estaba yo sentado en mi casa. Esto es Ezequiel hablando. Y los ancianos de Yahudá estaban también sentados delante de mí. Y allí descendió allí sobre mí la mano de Adonai Yuhebeh. Él está sentado en su casa, están los ancianos con él, algunos de ellos están conversando o están dentro de la rutina y llegó la profecía. Eso significa, llegó la mano del Eterno sobre mí. Miré y vi una figura que tenía la apariencia como de fuego. Desde lo que parecía como una cintura hacia abajo era fuego, y desde la cintura hacia arriba su apariencia era resplandeciente y tenía el color del ámbar. Él extendió lo que parecía una mano y me tomó por, muchas versiones dicen, por las guedejas, por los mechones de la cabeza. Un espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén. O sea, ¿cuál es el contexto? Ezequiel está en su casa, está con los ancianos, le viene la profecía, le va a revelar visiones, y en las visiones lleva el espíritu a Ezequiel a Jerusalén. ¿Y a qué significa Jerusalén? A la casa del Todopoderoso. Y dice, me llevó a la entrada de la puerta Peminit, de la que daba hacia el norte. Ese era el sitio de la imagen enfurecedora que provoca furia. O sea, estamos leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 26,
¿A quién se le delegó la puerta del norte? A la casa de Shelamía y de Zacarías, su hijo, que eran sabios y consejeros. Sin embargo, mira hasta dónde cayeron. Por eso no nos podemos jactar. No, es que mira aquello que ignorante y mira lo que yo sé. A mí sí me ha revelado el Señor. Yo ando en Torah. Aquel que esté firme, mire que no caiga. Sea mejor sabio. Y que esa sabiduría sea para que vivas en el temor del Eterno, apegado a Él y sabiendo que sin Él nada puedes hacer. Que ese mismo conocimiento que un día no tenías, que sabías cero y hoy tal vez te ha dado el menos del 1 o 2% y te crees que sabes todo, también puede hacerte enloquecer y que se te olvide que a la hora de la práctica andes como un mundano, aunque digas que sabes mucho y te dejen en vergüenza. Por eso hay que ser sabio y humilde y, como dice Kefa, Pedro, humillados, someteos todos nosotros bajo la mano poderosa del Eterno, el cual a su debido tiempo nos exaltará. A su debido tiempo nos exaltará. Mientras tanto, Padre, de ti dependo, ayúdame, no me dejes caer en tentación, fortaléceme, ayúdame a andar sabiamente. ¿Y cuál es esa sabiduría? En el temor a ti. La inteligencia en apartarme de todo mal camino. Y ayúdame a yo ser un puente de bendición para aquel que se acerque, desee y anhele apegarse a ti. Y a esta persona que se le dio la puerta del norte, mira hasta dónde cayeron. Tenían ya una imagen que provocaba furia. Y allí apareció la presencia de Elohim, de Israel, como la visión que yo había visto en el valle. Está hablando de una visión que previamente había tenido. Y me dijo, hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el norte. Volví mis ojos hacia el norte, y allí, al norte de la puerta del altar, estaba aquella imagen enfurecedora en la entrada. Era eso, tenían una imagen en la entrada. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las terribles abominaciones que se hacen aquí en la casa, los de la casa de Israel, para alejarme de mi santuario. Pero todavía verás abominaciones aún mayores. Entonces me llevó a la entrada del atrio y miré y había un agujero en la pared. Me dijo, hijo de hombre, cava en la pared. Así que yo cavé en la pared y hallé una entrada. Y me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que están practicando aquí. Entré y miré y vi allí toda clase detestable de reptiles y de bestias, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor en la pared. Delante de ellos estaban estaban de pie 70 hombres ancianos de la casa de Israel, con Yahu, hijo de Shafán, de pie entre ellos. Cada uno tenía incensario en su mano y subía una espesa nube de humo de incienso. De nuevo me dijo, o sea, está diciendo, esta gente saben que están, mira, acabados, que los babilonios los tienen ya, y en vez de someterse a mí, en vez de pedir clemencia, en vez de ir al Mishkan y tal vez ofrecer sacrificio con ayuno, silicio, no. La gente del pueblo piensa tal vez que ellos están prendiendo este incienso para mí, pero no. Mira, están buscando ayuda de cuanto poder y deidad
ellos han oído y la han metido al santuario. Dice, de nuevo me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en su cámara adornada con imágenes? Porque ellos dicen, Yahweh no ve, no nos ve, Yahweh ha abandonado el país. Ellos no lo están diciendo literalmente. Es que ellos están viendo ya al reinado de Nabucodonosor invadir y quedarse con todo Israel. Y para ellos llegaron a la conclusión que llegaban la mayoría de todos los pueblos cuando perdían una batalla. Nuestro Dios está enojado con nosotros y nos ha abandonado. Por eso, cuando nosotros nos creamos sumamente sabios, entendamos que nada de eso proviene de nosotros, porque puede llegar el momento en el cual entremos en una crisis espiritual en la cual pensemos tan ignorantemente y digamos, ¿será que el Todopoderoso me ha abandonado? ¿Será que no quiere escuchar mi clamor? Y comencemos a actuar buscando refugiarnos en otras cosas y dejar la vida de santidad a la cual hemos sido llamados. Y mucha gente llega a estas conclusiones de dejar todo a veces por la confusión que hay de las enseñanzas. Mire, el que lo llamó usted fue el Todopoderoso, no fue el hombre. Que ninguna enseñanza, por más tergiversada que sea o por más malicia que haya tenido el que la enseñó y que después te se haya dado cuenta que esa desilusión no sea la piedra que lo haga a usted caer e irse, sino utilice esa misma piedra para impulsarse y cada vez elevarse más en el eterno. Porque este pueblo hizo que el pueblo desfalleciera. Esta gente, estos ancianos, que eran los que se supone que lideraran al pueblo. Y me dijo, todavía verás abominaciones aún más terribles que practican ellos. Luego me llevó a la entrada de la puerta del norte, o sea, a la cual estuvimos hablando en el verso 13 y 14. A la puerta del norte. Vamos a leer que estuvimos leyendo aquí. De la casa de Yahweh, y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones aún más terribles que estas. Mujeres dentro del santuario endechando a Tamuz. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Yahweh, y allí a la entrada del templo de Yahweh entré entre el pórtico y el altar. Habían unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el oriente. Y me dijo, ¿ves, hijo de hombre? ¿No les basta a los de la casa de Judá practicar las abominaciones que han cometido aquí, para que tengan que llenar el país de violencia y vuelva a provocarme a ira y pasarse la rama por las narices? Pues yo también actuaré en mi ira. Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión,
aunque griten fuertemente a mis oídos, no los escucharé. En una ocasión yo tuve que decirle a un compañero de trabajo, comenzó a hablar conmigo y decirme ciertas cosas y yo le dije, mira, lo peor que le puede pasar al ser humano es que el Eterno en su voluntad decida ya no querer escuchar las peticiones de clamor de esa persona. Que el Eterno lo llame y lo vuelva a llamar y lo vuelva a llamar y lo vuelva a llamar por diferentes métodos, diferentes maneras. Y la persona decida entrar en un estado de rebeldía y que el Eterno le diga, o en su voluntad diga, estás desechado. Ya no voy a insistir en llamar y manifestarte mi amor. Que luego la persona quiera y ya el Eterno sea el que diga, no te voy a escuchar. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Eso es peor que cualquier enfermedad, peor que cualquier crisis, peor que cualquier cosa. Eso es mejor en no estar vivo. Que el Eterno decida, sea por un tiempo, como el caso también de Israel, que dijo por un tiempo, no te voy a escuchar, por más que grite, como en este caso. Por más que digan, por más que griten, no los voy a escuchar. Porque ellos tarde o temprano se van a dar cuenta que en lo que se están apoyando es pura vanidad. Nada de eso los va a salvar, ni va a mejorar su vida. Nada. Nada de eso. Por eso es sumamente importante nosotros mantenernos humildes. Este rey, que fue el instrumento que el Todopoderoso utilizó para disciplinar a todo Israel, a toda la parte del sur, a la parte de Judea, que fue los babilonios, sabemos que la historia nos dice que también se jactó en un momento dado y dijo, todo esto lo he logrado por mí. Cuando ya previamente el Eterno le había mandado el mensaje por medio de Jeremías, que fue el Todopoderoso el que entregó a Israel, a la parte de Judea, en sus manos. Sin embargo, él dijo, no, esto hice yo. ¿Y qué le sucedió? Estuvo que no se reconocía hasta que él mismo confesó y dijo, tengo que testificar. Y sé que el Eterno es el que pone y el que quita. Así que nosotros tenemos que ser sabios, mansos, humildes a la hora de nosotros creernos que las sabemos todas. Creo que fue Pablo el que dijo que aquel que se cree que sabe algo así dice, aquel que se cree que lo sabe todo, mejor, que se vuelva a aprender otra vez. Que sepa que no sabe nada como debería de saberlo. Dentro de toda esta información, también vemos una sumamente interesante, por lo menos para mí, que no sale dentro de la mayoría de lo que nosotros conocemos como los relatos históricos de genealogía de la Escritura. Y es, ¿qué pasó con los hijos de Moshe? Y aquí, en el capítulo 26, verso 21 al 27, nos dice claramente que los hijos de Moshe fueron siempre una descendencia que estaba incluida dentro de todos esos levitas que podían estar
en el Mishkan y ministrar. Inclusive tenían un cargo sumamente importante. Y lo dice en el capítulo 26, vamos a leer desde el verso 21 al verso 27. Dice: los hijos de Laadán, hijos de Gershonitas, de Laadán, las cabezas de las casas paternas, de Laadán, el Gershonita, y Jehielitas, de los hijos de Jehielí, Zetán y Joel, su hermano, sobre los tesoros de la casa de Juhebehei. De los amranitas, de los israelitas y de los hebronitas y de los uzeilitas, y Zeuel, hijo de Gershón, hijo de Moshe, principal sobre los tesoros, y sus hermanos, por parte de Eliezer, Rehabías, su hijo, Esaías, su hijo, Joram, su hijo, y Zicri, su hijo, Shlomit, su hijo. Este Shlomit y sus hermanos, sobre todos los tesoros de las cosas santificadas que había consagrado David el rey, y los cabezas de los padres de los capitanes de los millares y de cientos jefes del ejército. O sea, le está diciendo que todo lo que David había ganado en batalla y que había consagrado a la casa, quienes estaban al sobreguardando eso, eran la casa de Moshe, de los hijos de Moshe. Y en el verso 27, en el capítulo 27, verso 31 al 34, para ir culminando con esta parte, nos dice algo sumamente también interesante dentro de la enseñanza de aquel que se cree firme, mire que no caiga. Verso 27, capítulo 27, verso 31 al 34, dice: y sobre las ovejas, Jaziz, el agareno, todos estos intendentes, la hacienda del rey David, y Jonatán, el tío de David, era un consejero, hombre prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoní, con los hijos del rey. Y Ahitofel, consejero del rey, y Hushai, el arquita, amigo del rey. Qué interesante, porque esto nos lleva a 2 de Samuel, capítulo 15. En 2 de Samuel, capítulo 15, en el verso 32 al 37, nos da un poco más de información sobre esto. Dice: cuando David llegó a la cumbre donde la gente solía postrarse ante Elohim, Hushai, que está hablando aquí, Hushai, el que era amigo del rey, el Aquita, le salió al encuentro con sus vestiduras desgarradas. Esto cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón, con tierras en la cabeza. Y David le dijo: si vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: yo seré tu servidor, oh rey, yo era servidor de tu padre anteriormente y ahora seré servidor tuyo, entonces podrás anular por mi consejo, podrás anular por mí el consejo de otros de los que salen aquí, que eran consejeros de David, Ahitofel. Tú tendrás allí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y podrás informar todo lo que oigas en la casa del rey. Se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. O sea, una cosa es ser consejero y otra cosa es ser amigo. Y aquí vemos que este Ahitofel
que era consejero del rey, que decían que todo lo que salía de la boca de Ahitofel era como si fuese la misma palabra del Eterno. Sin embargo, se creyó tan firme que apoyando a Absalón era la mejor decisión. ¿Qué habrá hecho él previamente para que el Eterno lo hubiese entregado a él a creerse dentro de su sabiduría que Absalón iba a ser aprobado por el Todopoderoso para destronar a David? ¿Acaso un hombre sabio como Ahitofel no sabía claramente que David era el ungido del Eterno y que a él fue a quien el Eterno puso como rey para siempre? Yo estoy seguro que sí lo sabía. Sin embargo, dentro de su vida, algo sucedió, de lo cual se volvió y se le trastornó todos sus pensamientos, al punto de convencerse de que era lo mejor apoyar e irse de parte de Absalón. Sin embargo, un hombre llamado Abishai, que era amigo, y es interesante porque el escritor lo describe a sí mismo. Uno era consejero y el otro era amigo. Y esta palabra de amigo no es Javer como nosotros conocemos en hebreo. La palabra amigo, para decir este es mi amigo, es Javer. Javer es amigo en hebreo. Pero aquí la palabra que aparece es la palabra re'e. Y esta palabra es como si fuese el pastor, que viene de la palabra roé, que es pastor. Entonces, cuando nosotros buscamos más allá del contexto y sacamos una interpretación de lo que posiblemente quiere transmitir el escritor al ponernos esta palabra, nos está diciendo que este hombre era amigo de David porque lo aconsejaba y lo guiaba de manera correcta para que David tomara la decisión que era acertada ante los ojos del Todopoderoso. O sea, era un hombre que guiaba a otro. O sea, un amigo te va a decir un consejo que lo más seguro tal vez a ti no te va a gustar. Pero ese consejo te va a llevar o te va a guiar a tomar una decisión correcta ante los ojos del Todopoderoso. Estamos hablando dentro de un contexto de personas que somos creyentes, no estamos hablando de personas del mundo. Un consejero que tal vez no te ama y que tal vez no se considera tu amigo, te va a dar un consejo conforme a lo que él cree y entiende, aunque él pueda decir, yo no sé si es verdad o no es verdad. Y a la hora de la verdad, como decimos acá en nuestro país, uno va a saber quién realmente es tu amigo. Cuando las cosas te están yendo sumamente contraria a lo que la gente llama éxito. Entonces ahí es cuando realmente vas a ver si esa persona es tu amigo, porque estabas en toda la pompa de que eres el rey, de que tienes todo a la mano, de que me vas a proteger, de que me tienes comiendo en tu mesa, de que mira todos los beneficios que tengo, o mira el rey, ya no tiene trono, ya no tiene corona. ¿Seguiré siendo su amigo? ¿Seguiré siendo su amigo a pesar de que, y pongo un ejemplo más claro bíblicamente para ir cerrando?
hermano en la fe, X persona, quien sea, quien haya sido. Puede ser hermano en la fe que yo haya conocido o que usted que está escuchando haya conocido. El ejemplo X es para poner a una persona cualquiera y no coger a nadie como ejemplo. Cayó en un pecado de lo cual es merecedor de una amonestación rígida, fuerte. No un pecado de los que normalmente, aunque no queremos, a veces cometemos, ¿no? Un pecado de lo cual dio un mal testimonio increíblemente. Lo vamos a desechar, lo vamos a abandonar, lo vamos a señalar, le vamos a poner el pie en la cabeza para hundirlo más. O si vemos que la persona está en toda la disposición de que tal vez ese pecado que cometió, pongamos un ejemplo, ese pecado que cometió lo llevó a tener problemas legales con la justicia, X o y reconoce su pecado de todo corazón, dio testimonio, está dando frutos de arrepentimiento. Por eso especifico, no es aquel que pecó y se hace la víctima porque no quiere pagar, porque no quiere, no. Y en su mente y en su corazón está con el anhelo y el deseo de seguir haciéndolo, que la única manera que sucedió que lo aceptara fue porque lo delataron y se nota que hasta el último día siguió practicando o siguió haciendo lo que lamentablemente hizo. No, una persona que de todo corazón quiere ser restaurado por el Eterno y lo puso ahí delante de ti y fue tu hermano en la fe o tu amigo también de mucho tiempo. Estarás ahí para levantarlo, para ayudarlo, para tener esa empatía de que si fueses tú en algún momento, permita el Todopoderoso que nunca nos pase, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te aconsejaran? Por eso, esta parte de Primera de Crónicas capítulo 24 al 27 nos enseña a nosotros que hay que amar al Todopoderoso con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza en el Mesías Yeshua. Y eso se demuestra con nuestra vida diaria, cómo tratamos al prójimo, cómo nos comportamos ante la adversidad, cómo nos mantenemos en ese bajo perfil, no creyéndonos mejor que otros espiritualmente, sino mirando a cada uno como superior a nosotros y buscando siempre aprender para mejorar y para aplicar y sabiendo que ¿cómo se puede decir? El antídoto más eficiente es tener una vida de consagración, levantándonos, oración, ayuno, estudio de la Escritura, ejercitando los dones, viendo alguna necesidad y dando un consejo sabio y que ese consejo sabio sea, como yo le digo a algunos de nuestra familia, mi anhelo y mi deseo es que tú le sirvas al Todopoderoso de todo corazón, de todo corazón. Cuando a alguien yo le digo shalom o que el Todopoderoso bendiga tu vida, lo que le estoy diciendo es no lo que tal vez la persona se imagina. Ay, me está diciendo que me vaya bien en el día de hoy. No, yo no te estoy deseando que te vaya bien en el día de hoy. Yo estoy deseando que tú tengas un encuentro con el Mesías Yeshua y que tú te arrepientas de todo corazón para que entonces no te vaya bien en el día de hoy, sino te vaya bien en toda tu vida y aún en la vida venidera. Eso es mi anhelo y mi deseo y lo que está en mi mente cuando yo saludo a alguien y le digo, Shalom, que el Todopoderoso bendiga tu vida. Eso es lo que yo anhelo y lo que yo deseo. Yo no estoy deseando que tú vayas ahora mismo y que en el trabajo te den el triple de lo que tú cobras.
O que de momento venga alguien y te regale 5 millones de dólares. O que venga de momento y salgas y todo el mundo se salga del camino para que tú llegues rápido a los lugares que tú vayas a ir. O que cuando tú vayas a un cierto lugar, compres y todo te salga sumamente barato. No, si te sale eso, obviamente, quién no querrá que eso pase? Sí. Pero eso no es lo que yo estoy anhelando y deseando a priori, en la prioridad. La prioridad es que la vida del Mesías sea la que viva en ti. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.